Tengan un cordial saludo a todos los miembros del seminario de Páginas de Marx. Quien les habla es Santiago Alarcón y el día de hoy junto con Ricardo desde Argentina vamos a realizar el comentario y la presentación que de alguna manera hace un paneo general de lo que han sido las lecturas y los temas fundamentales sobre el fenómeno religioso en el seminario de Páginas de Marx. Yo quisiera comenzar con una idea importante que me parece que es la idea eje o la idea transversal desde la cual podemos entender la lógica propia que tuvieron los textos que abordamos, sus articulaciones, los temas que estuvieron como siendo predominantes en las reflexiones y que de alguna manera nos ofrecen una mirada general, concreta y un poco sólida sobre lo que en definitiva cuenta piensa el marxismo y pensaron en su momento Marx y Engels sobre el fenómeno religioso. A mí siempre me gusta recordar que en sí mismas las lecturas, la elección de los textos, el propósito y la identificación de problemas de dichos textos fue permanentemente un reto en este seminario, precisamente porque nos encontramos con la complejidad de que no teníamos un texto unívoco sobre la religión en Marx. Por tanto, había que hacer primero una identificación de quizá esos textos podrían ser útiles para ese propósito, y de otro lado, no solamente ubicar unos textos, sino que se podría pensar desde ellos. En esa medida, no estábamos muy seguros desde el inicio con la elección de estos textos. No obstante, creo que algunos, más que otros, nos permitieron pensar de una manera muy interesante y muy honda, y sobre todo desde una perspectiva histórica, social y económica, el fenómeno de la religión. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de presentar a continuación, y lo que queremos proponer es, por un lado, unas ideas o unos planteamientos que son como transversales en la historia y en la teoría del marxismo, y luego conectarlo con esas intervenciones de ustedes a lo largo de los textos, no todas, sino las más representativas, también con algunas ideas del texto, para que podamos ver precisamente toda esa lógica y esa articulación que hay entre temas y asuntos que fueron abordados durante el seminario. Yo quisiera comenzar entonces planteando lo siguiente, para pensar ese hilo conductor de temas, de propuestas de análisis y el conjunto en sí de tanto de metodologías de investigación como planteamientos así de estilo concluyente que tenían Marx y Engels sobre el tema de la religión. Me parece que es fundamental, entendiendo el problema de la religión como algo de índole ideológica y cultural, como un planteamiento que en el marco del marxismo nunca dejó de estar pensado desde las condiciones materiales de existencia. Quiero aclarar esto. Se ha hecho común esa expresión en este pensamiento de una llamada concepción materialista de la historia, que no es más que pensar desde las condiciones materiales que permiten que exista la sociedad, y por eso ha derivado en un análisis económico de sus articulaciones con la política, etcétera, etcétera. En este caso, aunque estamos enfrentándonos a valga la redundancia y el recorderis, sobre un fenómeno de índole ideológica y cultural como la religión, no por ello el marxismo lo desligó de ese análisis materialista y de la forma en que esa economía, esa historia, esa política, una serie de aspectos de la realidad, digámoslo, de la terrenalidad del mundo, que fueron forjando la religión. Entonces, creo yo que sería acertado afirmar que una idea transversal, una idea que sirve como eje para pensar el conjunto de textos que fueron abordados, es esta idea de las condiciones materiales de existencia que, digámoslo, hicieron posible la creación de la religión. No obstante, me gustaría que recordáramos una frase que tiene tanto Engels y otra Marx a propósito de esa concepción materialista de la historia, un poco para que ustedes tengan como más refrendada esa idea, para que la puedan vincular un poco con los textos
y con lo que ya saben ustedes pues del tema de la religión, la puedan comprender mejor también. Esta es una frase que inicialmente es de Engels, que la tiene en una carta que le envía a Joseph Bloch, y dice lo siguiente: según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta, las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las constituciones que después de ganada una batalla redacta la clase triunfante, etcétera, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta convertirlas en un sistema de dogmas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente, en muchos casos, su forma. Citábamos este fragmento por dos cosas fundamentalmente. Inicialmente, pues vemos que Engels nos da una definición de lo que es esa concepción materialista de la historia que caracteriza al marxismo, y es pensar los fenómenos sociales desde esa producción y reproducción de la vida real, que para tener una comprensión de la historia y del hacer del ser humano en el mundo es indispensable tener ese énfasis o esa mirada de la producción y reproducción de la vida, que no es otra cosa que, cuando hablamos de producción, de los aspectos económicos materiales que determinan el hacer del ser humano. Y segundo, porque hace una claridad sumamente importante de los límites y, digámoslo, que no se presta engaños sobre la forma en que comprenden esa concepción materialista. Dicen, es determinante, le da ese carácter de última instancia que tiene una importancia tremenda, pero también dice que no es el único factor determinante. Por eso, por eso lo subrayaba en este apartado. Entonces, que aquellos que quieren reducir y decir que el marxismo solamente se queda en ese determinismo económico, por tanto, está haciendo una tergiversación del propio, en este caso, pues de los clásicos del marxismo. Entonces, por eso fundamentalmente citar, y para que les quede un poco claro, para que vean luego esta conexión con el conjunto de textos que abordamos pues, en el seminario. Adicionalmente, está esta alusión de este fragmento de Marx, que ustedes lo encuentran en la ideología alemana, y que entra, digámoslo, con mucha coherencia en la reflexión sobre la religión. Dice Marx, la producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece al principio entrelazada inmediatamente con la actividad y las relaciones materiales de los seres humanos, como el lenguaje de la vida real. La formación de las ideas, el pensamiento, las relaciones espirituales de los seres humanos se presentan aquí todavía como una emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los seres humanos son los productores de sus representaciones, de sus ideas, pero los seres reales y activos, tal y como se hayan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y las relaciones correspondientes a las mismas, hasta llegar a sus formaciones más amplias. Bueno, aquí ya vemos una relación muchísimo más directa entre esa producción de las ideas, como las piensa el marxismo, en consonancia con las relaciones económicas. Esto, como les decía, fue algo que fue permanente y que podríamos haber identificado básicamente en dos aspectos en los textos que fueron abordados a lo largo de los seminarios. Pensábamos en subdividirlos en dos temas relevantes que podrían considerarse de la siguiente manera. Uno de esos temas sería la construcción de la crítica de la religión y forma de asumirla. Esa forma en cómo el marxismo fue elaborando, digamos, esa interpelación directa a la religión, tenía no solamente un tinte filosófico y epistemológico, sino que también tenía un tinte político. Es decir, no era solamente cuestionar o demostrar, supongamos, la inexistencia de Dios o las falsaciones de una religión, era que para confrontar útilmente la religión
había que confrontarla, por tanto, con acciones prácticas y concretas, es decir, con una actividad que en el ámbito ideológico y en el ámbito político confrontara la existencia de esa religión. Y hay un segundo aspecto en el que podemos englobar los textos, que es el panorama histórico. Ese panorama histórico era ya ejemplos concretos de cómo se formó la religión, cómo se formó, el cristianismo en Roma, las influencias que tuvo, la articulación con otros ámbitos sociales y culturales, con Roma, ya había dicho, con la filosofía griega, por ejemplo, y luego hay ejemplos concretos con lo de la guerra campesina. Veamos esto un poquito más en detalle. En el primer aspecto, yo creo que podemos ubicar en esa construcción de la crítica a la religión y la forma de asumir esa crítica los siguientes textos. Por un lado, con el que comenzamos, que era la introducción para la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde ese cuestionamiento a la religión, que fue el problema que abordamos fundamentalmente, Marx lo tomaba como un ejemplo de la crítica en general. Recordemos aquella frase tan icónica que nos decía Marx, que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. ¿Por qué? Por lo que implica, por una cuestión del conocimiento, por un posicionamiento directamente hacia el dogmatismo que implica, y por tanto eso derivaba en unas posiciones de representación, de argumentación, de construcción de las ideas que Marx ahí representaba. El tercer texto también está en esta línea de reflexión, que era el de las tesis sobre Feuerbach. O sea, ahí es donde de alguna manera Marx se diferencia de otros críticos de la religión en la medida en que no se reduce a una denuncia teórica de la religión, sino que dice, para poder confrontar el poder material de la religión hay que construir una acción material que le haga el contrapeso. Si nos quedamos meramente en los libros, no va a haber una superación, porque la religión se forja con actitudes y comportamientos cotidianos. El quinto texto también está en esta línea, que será el fragmento de la ideología alemana. Bueno, y acá lo uno también con el extracto del manifiesto como tal, porque lo que nos va mostrando es que el proceso real de la religión también tiene una interrelación con las prácticas económicas y productivas. Esto se vincula un poco con lo que citaba anteriormente. El ser humano no es un ser que por un lado es histórico, por otro lado es económico, por otro lado es social y por otro lado es cultural. No, el mismo ser histórico sintetiza en sus prácticas económicas lo que son sus morales, sus creencias religiosas, pero también eso se vincula con las prácticas económicas, y eso se fusiona en ese actuar del ser humano. Por tanto, al pensar la misma religión, también hay una, digamos, vinculación con esas otras prácticas productivas y económicas, aunque creamos que en primera instancia no tienen nada que ver, pero realmente sí tienen mucho que ver. Entonces, estos dos textos nos ayudaron en ese sentido. Está el fragmento de la cuestión judía, que fue muy interesante, porque a la hora de pensar esa crítica a la religión como tal, también se hace una crítica, valga la redundancia, a otros críticos de la religión. Es decir, en este caso, pues, fue a Bruno Bauer, en la medida en que Marx se distancia en una posición meramente política, de creer que el problema con la religión es dejar a la gente, y que simplemente en el Estado se debería secularizar su relación con ella. Aquí se toma distancia con eso y se muestra que lo que se puede representar en el Estado también es una especie de, o sea, como que de todas maneras la religión se puede seguir filtrando. Entonces, en este aspecto, Marx toma una distancia importante y se expresa en ese texto. El texto número 16, que fue con el que terminamos, era el de Trotsky. Yo creo que fue sumamente relevante para entender qué es en la práctica ya la confrontación a la religión y cómo una experiencia política en el pasado se enfrentó a ese reto como tal. En ese primer punto encontramos pues este conjunto de textos que yo creo que nos ayudaron en ese sentido, a esa construcción de la crítica y cómo se asume. En el panorama histórico vemos de forma relevante lo siguiente. El segundo texto que vimos en el conjunto pues, de lecturas, que era el fragmento a Bruno Bauer y el cristianismo primitivo, donde Engels asumía esa complejidad de cómo la religión de cierta manera opera como un misticismo bien, pero también porque da unas especies de respuestas
al ser humano. Y aún así lograba generar una especie de dominación. Ahí hay una ejemplificación muy interesante que nos hace Engels con el contexto romano y cómo en ese ambiente social se propició, se nutrió y se volvió dominante y triunfó, especialmente sobre otras religiones que existían. Y ahí es donde se viene pues la concepción monoteísta, la articulación entre las concepciones orientales y occidentales, el judaísmo por un lado, la filosofía griega por el otro, etcétera, etcétera, que de cierta manera ofrecen, valga ahí la alusión, de un panorama de cómo surgió el cristianismo. Por un lado, las concepciones de limitación sobre el goce espiritual y moral, la limitación en la satisfacción de, no sé, el cuerpo, la opulencia, los bienes materiales y en contraposición ser reservados, humildes, que es lo que dice Engels ahí, venía del estoicismo. Eh, Luego vamos a tener el texto del fetichismo de la mercancía. Este es un texto que yo creo que se vincula también un poco con lo anterior, pero lo pongo acá porque con una ejemplificación ya de las prácticas económico-productivas en el capitalismo y cómo opera en el capitalismo ese culto al hombre abstracto o al ser humano abstracto, perdón, y por tanto hay un proceso de representación ideológica semejante al de la religión. O sea, el culto al ser económico abstracto también es algo que se da en el capitalismo, pero que toma muchas ejemplificaciones con la misma forma del cristianismo. Y finalmente vamos a ver estos textos, los 3 fragmentos que vimos de la guerra campesina, que yo creo que fueron muy interesantes y muy dicientes para ver la forma en que la teología y la religión se vinculaba con la política. Es decir, cómo en determinado momento Thomas München y Martín Lutero ejemplifican esa guerra campesina en la Alemania. Martín Lutero toma una posición inicialmente a favor de los campesinos, confronta el poder papal, pero luego hace una especie de traición, se va con los burgueses y todo el apoyo que en determinado momento pedía para confrontar al poder papal, se olvida de ello y se reinvierte su posición y empieza a atacar a los campesinos y a los plebeyos. Finalmente está el movimiento contra la iglesia del Hyde Park, que es un texto de Marx que nos sirvió para simplificar también un momento histórico en el cual los propios obreros se opusieron a unas normas que les pretendían imponer, una normativa religiosa que los quería encerrar los fines de semana, cerrarle los lugares de ocio, y como muestra Marx ahí, estos obreros se rebelaron frente a esa situación. Bueno, apreciados integrantes del seminario, estas fueron como las ideas y los textos en conjunto. Esperamos que lo aportado y lo abordado en estos apartados les haya servido a ustedes para la comprensión del tema de la religión desde esta área pues particular del marxismo y seguimos pues en contacto para lo que se nos viene en este caso ya con la reflexión sobre el arte y la literatura también desde marxismo y otros referentes de esta tradición de pensamiento, obviamente teniendo como eje pues a los clásicos, a Marx y como ya vimos a Engels. Quedamos atentos pues a comentarios y sugerencias que ustedes tengan por hacer y más aportes que puedan realizar a propósito de esta intervención que estamos haciendo, pero también de lo que ustedes hayan reflexionado y evaluado por su cuenta de lo que fue el transcurso del seminario. No siendo más, espero que estén muy bien y hasta una próxima ocasión. Saludos.